pueblo al poder. Partido político, el pueblo al poder. Ahora sí. Hoy recién el plan del futuro que hace el grito de la juventud. Adelante, la patria nos llama, antes que todo el Perú. Levantemos la insignia peruana, arriba de la cruz del sur, y no estela será nuestro cielo, un camino de gloria y de luz. La voz de la patria nos señala un destino común. Nuestro lema es un grito del alma, antes que todo el Perú. El partido político El Pueblo al Poder presenta los principios que guían el pensamiento de nuestra organización. Estos son: 1. Constitución moderna y actualizada, que beneficia al pueblo, hecho por el pueblo y sus organizaciones, para que nunca más los delincuentes lleguen a ningún nivel del poder. 2. Organización política formado por los trabajadores y profesionales e industriales que se identifiquen con el pueblo y sus organizaciones, sin que se enriquezcan por un partido político. 3. Una educación, salud y justicia de calidad al alcance de todos los peruanos. 4. Determinar y revisar el desmembramiento de nuestro territorio, destacando la propiedad de los pueblos originarios. 5. Mejorar la economía a través de fuentes de trabajo, destacando la industrialización de esas fuentes para mejorar los sueldos y salarios. 6. Preparar al pueblo y organizaciones para que conozcan sus deberes y derechos. 7. Establecer centros de almacenamiento de alimentación y forraje para los animales de las zonas de friaje. 8. Modernizar la agricultura con nuevas técnicas para mejorar la producción de alimentos de pan llevar. 9. Establecer centros de almacenamiento de ropaje para personas que viven en zonas de baja temperatura. 10. Reconocer los centros mineros que no perjudiquen a la población en sus diferentes etapas, que reconozcan efectivamente el desarrollo de los pueblos donde ejercen, y reconocer los lugares estratégicos. 11. Agua y luz administrada por el Estado. 12. Presupuesto equitativo para salud, educación, trabajo y justicia. Estos son los principios básicos de nuestro partido político El Pueblo al Poder, que lo pone en consideración a la población, el Comité Central. Buenas tardes, les habla el magíster Claudio García, presidente del movimiento político El Pueblo al Poder, para ir explicando los problemas que se relacionan con los principios que acabamos de narrar, comparándolo con lo que es casos de la sociedad peruana. Pero primero tenemos que hablar sobre algo que es importante en nuestra vida. Jesús era un hombre que caminaba por todos los pueblos de Israel. Podría estar tranquilamente en Betania, en Jericó,
en Jerusalén, siempre acompañado por sus apóstoles y con mucha gente que iba acompañando, y a su lado también estaban unas santas mujeres que ayudaban en todo a los apóstoles y a Jesucristo. Un día los apóstoles le preguntaron: ¿cuándo vendrá el fin de los tiempos? Y Jesucristo comienza a hablar, como siempre, en parábolas. Comienza diciendo: cuando el campo está verde, es porque viene la primavera. El sol sale por el oriente y se oculta por el occidente. Ahí podrán darse cuenta cómo es la venida del Señor, el creador de todo. Así como dicen, habrá profetas falsos, pero aparecerá también el Hijo del Hombre. En este aspecto vendrá todo radiante, y ahí se darán cuenta que es el Señor que debería venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Juntará a todos y los separará, los buenos a un lado y los malos a otro lado. Y les dirá a los buenos: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. Y los buenos dirán: Señor, ¿pero cuándo sucedió eso? Cada vez que ustedes ayudaban a mis menores, estaban ayudándome a mí. Ir y tomar posesión del reino de los cielos. Y después se acercan donde los malos y le dicen: tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo y no me visitaste. Entonces los malos dirán: pero Señor, ¿cuándo ha sido eso? Cada vez que no lo han hecho con mis menores, no lo han hecho para mí, que yo soy su Dios y Creador. ¿A qué viene esto? Este ejemplo es porque en nuestro medio, el Perú, querido por todo el pueblo oprimido, tiene un presidente que se compone de 130 personas. Esta presidencia se apoderó de lo que es un accionar del pueblo que se produjo durante las elecciones, y se ha apoderado de la nación y ha puesto a gente para oprimir no solamente al pueblo, sino a su gobernante. ¿Y quién es ese gobernante? Ese gobernante es Pedro Castillo, que fue elegido por el pueblo. Siempre hay que decirlo, porque si no lo decimos, pensarán que Castillo fue golpeado solo por los militares. Y no es así. El que produjo el golpe fue el Congreso. Pero ¿cómo puede ser un Congreso que no tiene armas? Exactamente. El Congreso, a través de
de su presidencia, creó una ley, la 13.155. Esa ley perjudicó al presidente de la República elegido por el pueblo. El pueblo puede elegir a los que quieran. Por ejemplo, ahorita hay 41 candidatos. El pueblo tiene que elegir a uno de ellos, ¿no? Bueno, porque el pueblo puede poner al que le dé su gana. Todo depende de su votación. Y todos los participantes deben aceptar lo que hace el pueblo. Si desconocen, entonces ya no es democracia. La democracia es aceptar si se gana o se pierde. En cualquiera de esos momentos existe democracia. Pero cuando se apodera con la decisión de la decisión del pueblo, ese ya no es democracia. Quiere decir que estamos viviendo en un Perú sin democracia, donde no hay equivalencia de poderes. Y todo fue a consecuencia de la ley 31.355. Rectificamos, 31.355. Esa ley lo presentó Zapata, William Zapata, acompañado de Montoya, de Chabra y de Cueto. Y como ya habían elegido al Tribunal Constitucional, lo hicieron aprobar a nombre del Congreso. ¿Y en qué consistía? En quitarle su derecho a poder cerrar el Congreso en 3, si no respondía a 3 solicitudes del presidente de la República, en ese momento Castillo. Castillo fue un hombre que no se echó a los pies de los grandes, de aquellos que tienen el poder oculto, como la Confien, los bancos, las grandes empresas. Fue bien independiente. Quería hacer un gobierno de acuerdo a las necesidades del país. Pero por esta razón planearon los congresistas sacarlos del poder. Ahora, no vamos a hablar de un congresista de diferentes partidos, no. Congresistas que llegaron a ser todos fujimoristas. Porque en realidad en estos momentos el que está gobernando es el fujimorismo. Cuando el Congreso, con la ayuda de los militares, toman el poder, Castillo es enviado a la cárcel. Y ahí es donde está ahora. No le encuentran ninguna falta, pero lo están alargando. ¿Por qué? Porque el Congreso, que tiene el poder, les exige a los jueces y les está mostrando a cada rato que tienen el poder. Hay muchos que no se dan cuenta que el que tiene todo el poder es el Congreso. Tiene el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional hace y deshace de acuerdo a la conveniencia del Congreso. El Congreso también tiene la Defensoría del Pueblo, y hace tiempo. Y justo esta Defensoría del Pueblo ha elegido lo que quería el Congreso, lo que quiere el Congreso. ¿Y cuál es? La Junta Nacional de Justicia. Ya lo tiene el Congreso. ¿Qué más es lo que tiene?
la OMPE. La OMPE prácticamente es el que garantiza que haya muchos fujimoristas en el Congreso. Y después tiene, último, el Jurado Nacional de Elecciones, con un abogado que viene de Piura. Este abogado lo han hecho como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero mucho antes, el Congreso tiene el Poder Ejecutivo y ha encargado la presidencia a una señora que el pueblo no lo ha elegido. Una señora que ya debía estar fuera de lo que es la presidencia. Porque en primer lugar, la señora se caracteriza porque es egoísta. Es una mujer que está cumpliendo al pie de la letra lo que le dice el Congreso. No es opcional, porque si ella fuera autónoma, ella tranquilamente puede cerrar el Congreso. Y si fuera partidario de Castillo, presidente elegido por el pueblo, estaría intentando cerrar, pero no intenta siquiera. Es más, ni siquiera puede cambiar los ministros, porque en realidad los ministros los cambia el Congreso. Sobre todo esos 4 militares que tienen el poder ahora, que tienen en cierta forma subyugado a todos los congresistas. Ellos son los que tienen el poder. La señora es un simple satélite. Dina Boluarte. Ella no sabe lo que hace ni lo que dice. Lo único que está intentando es cambiar su aspecto físico a través de la ciencia, para que cuando cese, ella pueda evadir no solamente las investigaciones, sino que se confundan con la mayor parte de las mujeres. Esa es la razón por la cual está ella. Y no solamente eso, sino que está firmando todo lo que el Congreso quiere. Se está entregando el país y nadie dice nada. Muchos creen que solo es la señora la que está tomando decisiones. Los que están pasando piola es el Congreso. El Poder Judicial está a punto de caer en manos del Congreso. Ya lo asustaron. Se apoderaron del Tribunal Constitucional, se apoderaron del Poder Ejecutivo, de la Defensoría del Pueblo y la otra institución, la Junta Nacional de Justicia. Si se descuida, como dije la vez pasada, el Poder Judicial habrá terminado en poder y tendríamos un gobierno totalmente antidemocrático. Ahora, no se puede quedar atrás los militares. Los militares también han sido tomados por el Congreso. El Congreso decide lo que los militares, las Fuerzas Armadas pueden hacer. Es mucho más el congresista de APP que le dicen plata como cancha, ha estado gobernando Trujillo. En su tiempo que gobernaba Trujillo, comenzaron a ver los crímenes, los asaltos, los chantajes.
¿Y de dónde copió? De los sitios donde él viajaba, porque hay estados que practican ese tipo de gobierno para que vivan en zozobra, para que vivan intranquilos. Este señor, habiendo estado en diferentes estados, copió lo peor. Y ahora Trujillo y la parte del norte está totalmente convulsionado. Y aquí en Lima ha llegado, cuando este señor que está en el Congreso está asesorando prácticamente para que el gobierno de los congresistas hagan lo que quieran. Y hay unas fuerzas policiales que, como está en el poder del poder ejecutivo, ya lo está en el poder legislativo y son manejables. Lo mandan a decir, haz esto en tal sitio, haz esto en lo otro sitio, y en eso está. Los policías están cumpliendo un papel deshonesto. ¿Por qué? Porque la ley les ha obligado a estar al poder ejecutivo, y con eso pueden hacer lo que les da su gana utilizando sus armas, las armas de reglamento. Porque ¿quién tiene una pistola, una metralleta? Granada, ¿quién tiene? Las Fuerzas Armadas tienen granada para, en caso de guerra, utilizar esas granadas. ¿Quiénes tienen pistola y metralleta? Tienen las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, encontramos gente en motoneta con apariencia militar que están causando zozobra en el Perú. Y eso debe terminar. Y solo termina cuando los que lo dirigen cesan. Ya ven ustedes el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo gobernaba con un sistema que le llaman de arrugo. Utilizaba mucho ese término para echarle la culpa a peruanos patriotas. Para eso utilizaban. Como decían varias personas, y varios libros relacionados con esto. El gobierno causaba ese tipo de terror para poder gobernar. Y se pasó 10 años Fujimori, ¿no? De la misma manera quieren hacer. Pero Fujimori se fue y desapareció el terrorismo. Ahora alegan que hay un rezago de terrorismo. De repente nunca existió. Para los que no lo han visto, para la gente que han visto, dice que no existió. Bueno, ahora los abusos que se cometen desaparecerá cuando se vayan estos señores. Se van estos señores congresistas, se tiene que ir obligado la señora, la Dina, y desaparecerá todos los problemas que tiene el Perú. Por esta razón es necesario que el pueblo se acerque más a los de la AP para que le haga ver lo que está pasando en el Perú, que no gozamos de democracia. Ese es básico. Que el gobierno de los congresistas, acompañados con la señora y las otras instancias, se han apropiado del Estado. Por esta razón, hay mucha gente, muchos peruanos, que dicen, han cambiado toda la Constitución.
son 80% de los artículos de la Constitución que han sido cambiados totalmente. No sabemos cuál de las constituciones es el que están usando estos congresistas, porque hay que recordar que ellos dijeron que nunca lo iban a cambiar, que lo iban a defender a capa y espada. Sin embargo, lo han cambiado, sin autorización del pueblo, apoderándose de su decisión, que es el referéndum, cambiando lo que decidió el pueblo en un referéndum, que es el no aceptar que haya reelección. El pueblo ha prohibido que haya reelección. El pueblo ha prohibido que haya doble cámara. Sin embargo, este Congreso dictador ha hecho que todo sea válido, acompañado con los violadores de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ha llegado el momento de hacer ver al mundo lo que estamos pasando. Si no se puede comunicar a través de los mares, hay que hacerlo el 12, 13, 14 y 15, haciéndole ver qué vida está pasando el peruano, porque es la única forma de que los señores congresistas se den cuenta que no los quiere nadie, que llegó el momento de salir, no de vacaciones, sino que no vuelvan más a ese gran palacio legislativo donde han estado los grandes hombres del Perú. Lo dice el pueblo al poder. A ver. Pueblo al poder. Ahora sí.